Petrogas, líder en construcción, equipamiento, mantenimiento y remodelación para estaciones de servicio y terminales de abastecimiento, presenta Industry and Energy Magazine te informa lo más relevante del sector energético, desde la voz de los expertos y líderes de opinión a través de Panorama Energético con Marta Reyes. La tragedia sucedida en Iztapalapa hace unos días es una llamada de atención urgente para el sector gasero. Ese es el tema de hoy en Panorama Energético. Acompáñenos. La tragedia en Iztapalapa sucedió hace unos días exhibe la urgente necesidad de profesionalizar al sector gasero. Hay falta de capacitación, hay protocolos débiles y, en fin, una negligencia estructural que sigue costando vidas. Recapitulemos un poco. El pasado miércoles 10 de septiembre, una pipa cargada con miles de litros de gas LP se volcó y explotó y dejó hasta ahora un saldo trágico de 13 personas muertas y 90 lesionadas. Pero miren, más allá de la tragedia inmediata, que sin duda es importante, y obviamente la respuesta heroica de los cuerpos de emergencia, esta explosión debería sacudirnos en otro nivel, porque no es un accidente aislado. Es la consecuencia predecible de una industria que ha vivido durante décadas en la normalización del riesgo, en la improvisación operativa y también en la omisión sistemática de medidas básicas de seguridad. El sector de gas LP en México necesita una sacudida profunda y la necesita ya. Transportar gas LP no es cualquier cosa. Las múltiples señales de alerta han despertado preguntas constantes, como por ejemplo, ¿quién capacita a estos operadores? ¿Qué certificaciones se exigen realmente? ¿Cuántas empresas invierten en simulacros reales de volcaduras o de derrames como el que sucedió hace unos días? ¿Cuántos preparan para una situación como las que se vivieron en esta semana en Iztapalapa a sus choferes, a sus operadores, etcétera? El gas LP sigue siendo transportado por miles de kilómetros en carreteras congestionadas, en ciudades con infraestructura vial limitada, en una economía en donde el tiempo es dinero, pues se suele sacrificar la prevención en nombre de la eficiencia. Hay que decirlo, se requieren protocolos, mantenimientos, supervisión por parte de autoridades que verifiquen las condiciones de trabajo del gas LP. La explosión de Iztapalapa no fue solamente una tragedia, fue una radiografía dolorosa de lo que no se ha hecho y eso, hay que decirlo, tiene responsables. Ese sector no puede seguir funcionando con los mismos estándares que funcionaba hace 30 años. Se necesita una reforma profunda. Esta tragedia debería marcar un antes y un después, y no solamente por la cifra de muertos, sino por lo que representa un sistema que ha fallado en protegernos. Y en nuestra entrevista del día haremos un análisis justamente de esto sucedido en Iztapalapa y lo haremos con Susana Cazorla, quien es directora y socia fundadora de CISEnergy. Vamos con ella. Querida Susana, con el gusto de saludarte y por supuesto lamentablemente al medio de esta tragedia sucedida en Iztapalapa, pero justamente en el tendido de entender qué es lo que está pasando con la industria gasera, pues es esa entrevista y este análisis contigo. Gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Un gusto estar aquí con ustedes. Lástima que sea este el motivo. Así es, y por supuesto, nuestro más sentido pésame para las personas, las familiares de las personas fallecidas y pues todas nuestras oraciones para las personas que se recuperan en los hospitales. Oye, me gustaría empezar con el resultado del peritaje que acaba de sacar la Fiscalía, en donde establece dos puntos importantes. El conductor conducía a exceso de velocidad, habla de 50 kilómetros por hora cuando la autorizada o la permitida en esa zona son 40. Y habla también, y lo dice de esta forma, tripulaba el vehículo sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo. ¿Cuál es tu opinión, Susana? Mira, Marta, yo no soy perito en esta materia. Lo único que te puedo decir como ex jefa de unidad de gas LP es que son 48 horas para dar un informe avisando sobre la tragedia, que ya pues, era por todo sabido, y luego tienen hasta 10 días hábiles para que se haga un peritaje a profundidad con todos los involucrados en la materia y que salga algo técnicamente aceptable, ¿no? Aquí ya se tiene este dictamen, la responsabilidad de tener a los choferes en permanente capacitación es de los distribuidores de gas LP, esa es la obligación que ellos tienen.
y eh, la verdad es que es una Claro. tragedia y hay muchas cosas que se tienen que seguir evaluando y analizando, no solo que lo que la Secretaría del Trabajo, ASEA y CNE ahora tienen que estar supervisando en cuanto a temas de seguridad, de cursos de capacitación, de certificaciones constantes, sino también el tema de regulación vial dentro de las ciudades, en este caso la Ciudad de México, donde tendría que haber mejor regulación, mejores horarios, seguridad para los choferes que puedan circular en la noche, no durante el día dentro de la ciudad. Entonces, desafortunadamente vienen las tragedias y queremos luego tapar el pozo, pero pues este va a ser el caso. Exacto. Y mira, justamente sabemos que tú eres experta en todo el tema de gas, no obviamente en el tema de peritajes, etcétera, pero quería yo empezar con el peritaje justamente porque habla de que el chofer no tuvo la pericia para controlar la unidad después de esa primer golpe en la barrera de contención, que obviamente son asuntos técnicos, pero que nos hablan y nos llevan, nos direccionan al asunto de cómo están capacitadas las personas que manejan las pipas, cuáles son los protocolos de seguridad que se debe cumplir dentro de la industria gasera, tanto para choferes como para las personas que se bajan y te surten en casa, en fin, cuáles regulaciones existen, desde cuándo están vigentes, con qué periodicidad se modifican de acuerdo pues, a la modificación también de las estructuras viales, quizá de las estructuras de las casas, en fin, cómo se va dando seguimiento a todo esto. ¿Podemos hablar de que existe una buena regulación en torno a la industria gasera, Susana? Mira, el sector del gas LP está regulado en toda su cadena de suministro, desde la parte de importaciones y producción, la parte de almacenamiento, la parte de transporte, que la actividad que estaba realizando este semirremolque era de transporte, no de distribución a usuarios finales. Eh, y hay regulación, como te decía hace rato, por parte no solo de CNE, que es el dueño del permiso, por así decirlo, es el dueño, perdón, del expediente del permiso. El permiso obviamente es de un privado. Entonces, CNE tiene todo ese expediente en donde tiene que tener el nombre, la razón social, si cumple con todas las obligaciones en la materia, si entrega sus dictámenes en temas de seguridad, de calidad del producto. Y por otro lado, tienes la CEA, que es el que regula la parte de seguridad industrial, que tiene que seguir revisando y mejorando claramente su regulación para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y está el tema de la Secretaría de, eh, de Comunicaciones y Transportes, que también regula la parte de transporte de productos peligrosos. Entonces, el tema de la pericia del chofer, pues es difícil que si chocas, los choferes estén preparados para reaccionar rápidamente ante un choque contra un muro de contención. La verdad es que más bien es cómo evitar los choques, Con ¿no? una O pipa sea, de la capacitación debe ser 44.900 en litros, cómo ¿no? evitar los choques, a qué velocidad tienen que circular, por qué avenidas tienen que circular. La capacitación pues debe ir más acorde a eso. Me parecería increíble que le pidamos a la gente que aprenda a manejar con baches, ¿no? O con ángulos cerrados por dónde circular. Más bien no deberían circular por curvas peligrosas o deberían circular a una mucho menor velocidad y en momentos en los que no hubiera tanto tráfico, tanto flujo vehicular. Entonces te digo que aquí yo creo que va a servir para el tema de regular no solo el gas LP, sino todos los semirremolques que circulan por avenidas principales dentro de la ciudad en horas de tráfico pico. De Sí. ahí yo creo que ahorita el asunto creo que tiene que ver más con un tema vial, más que una regulación específica al sector del gas LP. Sí, creo que es importante enfatizar el tamaño de pipa del que estamos hablando y que evidentemente fue eso lo que causó el tamaño del accidente que terminó esta tragedia, que hasta el momento tiene 13 personas muertas y más de 90 heridas, recuperándose de sus heridas. Una tragedia, de verdad, una tragedia dolorosísima para las familias, pero justamente el tamaño de la pipa que circulaba evidentemente es muy difícil que independientemente de la vía y el estado, que es un asunto que se ha movido mucho en la sociedad general, si había baches, si no había baches, etcétera, pero más aún sin baches, controlar un vehículo de ese tamaño en una curva, pues te jala la curva con el peso que tenía. Pero creo que es importante y muy importante lo que estás diciendo.
una pipa de ese tamaño, una pipa de distribución circulando alrededor de las 2 de la tarde en una ciudad y en una población como lo es Iztapalapa? Eso es lo que yo creo que hay que atender. Mira, estaba yo comentando por ahí con gente también cercana al sector el tema de los horarios para circular semirremolques. Te repito, este era un semirremolque que transportaba el producto de la terminal de almacenamiento de importación a la planta de distribución, en donde se cargan los cilindros y los autotanques que ya llevan a domicilio. Entonces, estos son de transporte y por lo tanto son de mayor capacidad. Por eso los 47,000 litros que transportaba. Es una cosa grande, ¿no? Estas semirremolques en otras ciudades más desarrolladas del mundo, pues no circulan en la ciudad ni en avenidas principales a estas horas de las que estamos platicando. Entonces, uno dice, bueno, pues que circulen y que transporten el producto en la noche, ¿no? O muy temprano en la mañana. Y entonces me comentaba también alguien del sector que luego, por el tema de seguridad o de inseguridad que existe en las carreteras, también los transportistas es que no quieren circular ni muy temprano en la mañana ni muy tarde en la noche porque no hay quien los proteja. Entonces, si te fijas, al final hay una responsabilidad de las autoridades en que no está garantizando la seguridad de nadie, ni de los distribuidores que tienen que transportar el producto para llevarlos a nuestros hogares, a las tortillerías, a los hoteles. Hay mucha, y todos lo sabemos, ¿no? Es muy peligroso circular en las carreteras y con producto que como que es de mucho valor y que sabemos que hay un robo importante hoy en día de gas LP que circula de manera clandestina, pues también hay un tema de seguridad para los distribuidores. Eso por un lado. Y por otro, los ciudadanos, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos asegura que nos llegue el producto con calidad, que nos llegue de manera segura y no con estos accidentes? Entonces, creo que hay una responsabilidad aquí importante también de las autoridades en garantizar que las actividades que son prioritarias, como la entrega del combustible que utiliza el 77% de los hogares en México, se lleve a cabo de manera segura, ¿no? Seguro y Entonces, eficiente, sin duda. tiene que adecuarse la regulación, las normas de seguridad, tiene que aumentar la seguridad en las carreteras. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante, pero hay que redoblar esfuerzos en esa materia para que la actividad se lleve de manera segura. Sí, aquí no queremos hablar de una cacería de brujas, no queremos hablar de buscar culpables per se, simplemente es, obviamente, las responsabilidades penales que tenga que existir, evidentemente, porque las vidas pues no se pueden perder así de fácil, tiene que haber responsables y que esos responsables, de acuerdo a sus omisiones, pues paguen, pero me parece que sí es una cadena de omisiones la que derivó en esto que se califica como un accidente, pero que un accidente es fortuito y sin causas que deriven específicamente de ello. Esto se trata de una tragedia que tiene responsables y así lo decíamos en la editorial. Pero aquí en el tema de los reglamentos, y hablábamos un poquito fuera del aire, no sé si tú estés de acuerdo, Susana, tú que eres una persona especialista que sigue el tema, pueden existir muchos reglamentos escritos, pero ¿qué autoridad los verifica y realmente está en ello? Mira, las autoridades que supervisan y verifican son precisamente CNE, la Comisión Nacional de Energía, ASEA, ASEA, ajá, ¿no? La Agencia de Seguridad en Energía y Medio Ambiente, Protección Civil, pero son las bomberos. que estarían encargadas de, pero si existen este tipo de cosas, podemos deducir que no estaban en ello, eh, ¿o no? o sea, es muy difícil que una autoridad pueda seguir cada uno de los vehículos, ¿no? Eso es una cosa que es un tema. La supervisión de estas actividades son muy delicadas, muy complicadas, porque la autoridad no tiene los recursos para seguir todos los vehículos que circulan en la ciudad, ni de transporte, ni de distribución de gas LP, ni de gasolinas, ni de diésel, ¿no? Uno quisiera que cada uno tuviera su patrulla, su GPS, que pudiera seguir que Ojalá. todos y cada uno siguieran, lo cual no es posible. Nadie puede hacer una supervisión de uno a uno. Lo que se hacen son visitas de verificación ordinarias y extraordinarias. Es decir, con base en una matriz de riesgos, donde se evalúa cómo se ha comportado el permisionado durante el año, se hace una probabilidad que tiene ese permisionado de riesgo para hacer una visita en sus instalaciones y ver que todos sus vehículos, sus cilindros, sus instalaciones en las plantas cumplan con las normas de seguridad. Y también hay visitas extraordinarias que en casos de que tenga una denuncia, ¿no? Alguna repetición de hechos, la autoridad tiene que hacer estas visitas extraordinarias. Entonces, la supervisión
Se hace de manera preventiva con visitas de verificación y desafortunadamente en este caso pues ya es ex post, ¿no? Entonces, eh, te digo, evitar tragedias como estas, pues sí tiene que ver con, como tú dices, está desarrollada varias regulación, varias normas, están escritas, hacerlas valer es otro paquete. Exactamente, con las deficiencias que tú ya mencionabas y que es muy atinado saber pues cómo funciona y qué tanto podemos realmente, digamos, exigirle a la autoridad, pues tendríamos que y podríamos, pero también entender lamentablemente que no hay capacidad para ello. Que aquí hay dos cosas que me brincan, Susana. Una, pues esta versión, que lamentablemente no se va a poder saber si es real o no, en torno a que el chofer ya había denunciado dentro de su propia empresa que la pipa no estaba en las condiciones, que era una pipa vieja, que las válvulas, etcétera. Que eso es lo que se manejó, digamos, alrededor del accidente, por un lado. Pero por otro lado, una declaración que sí hizo la autoridad y es sobre que la empresa no tenía un seguro vigente y que luego salió la empresa y dijo que sí lo tenía. En fin, todo eso sí se podría saber antes de un accidente. Digo, en las vigilancias estas que hace tú, en las evaluaciones que hace la autoridad. Mira, sobre el primer dicho, la verdad no tengo conocimiento, no podría saberlo. Sobre el segundo, sobre tu segundo comentario de eh, estas salida repentina que tuvo la CEA a decir que no tenía registro de Registro, seguro, sí. fíjate, ¿eh? No dijo que no hubiera seguro, Esto. dijo que la CEA no contaba con un registro del seguro, lo cual es como truculento porque no te está diciendo si tenía o no seguro, nada más que él no tenía el registro, ¿no? Pero eso es muy fácil después salió la empresa a decir que sí tenía las pólizas Las vigentes, pólizas. pero me parece sorprendente porque como te decía hace rato, el expediente completo lo tiene la CNE. La CNE fácilmente, ellos se meten a su expediente y puede ver que la vigencia de la póliza de seguros para daño a terceros esté vigente. Me parece de verdad es algo muy sencillo, es algo muy sencillo. Y que es un Yo digo, reflejo de que si no no se lo están haciendo tuviera bien las vigente, pues cosas. la CNE ya hubiera dicho que no Exacto, había seguro, ¿no? Que la póliza no exacto. estaba vigente. Cabe mencionar que los seguros se contratan desde que inician las operaciones y tienen que ir, obviamente, Renovándose. actualizando las pólizas de seguro. Todos tienen la obligación de reportar la póliza y los pagos. Eso se ingresa ante la CNE. Entonces, me parece que sería muy fácil que la CNE desmintiera a uno o a otro. Sí, exacto, y que como una empresa que no me ha presentado una póliza vigente, yo la siga dejando operar. No, que me dé cuenta que no la tiene cuando ya hubo un accidente. Eso fue lo que yo pensé cuando escuché esta declaración, digo, repito, de la autoridad. La verdad es que no ayudó, porque no dijo si había o no, ¿no? O sea, y la verdad es que era muy fácil comunicarse entre autoridades, ¿no? Que la Claro, CEA le claro. preguntara a la CNE, que los dos tuvieran la misma información y que salían con un comunicado conjunto para que no generara estas, estas distorsiones. Y Repito, sí. hablar de que no tenía registro no es lo mismo que decir que no había póliza Sí, claro, actualizada. claro, qué bueno que haces esa precisión. Y solamente ya, digamos, hacia el futuro, tú como una experta y una conocedora de lo que ha sido la historia del sector gasero en México, ¿qué verías hacia adelante y qué recomendaría Susana a manera de conclusión? Mira, tenemos que mejorar la circulación en las carreteras, tenemos que mejorar la seguridad en las carreteras para que esta actividad se lleve de manera más segura, para que se reduzca el robo, para que se reduzcan los accidentes, para que se pueda llevar de manera con base en el cumplimiento a las normas y entonces sí se puedan regular y normar de las vialidades dentro de las ciudades para que podamos circular de manera segura. Entonces, lo que me parece es que en este caso hace falta, yo insisto, de verdad la CNE tiene los expedientes completos, ¿no? De verdad está ahí todo. Ahí está muy fácil ver si está o no la póliza asegurada, si no, que se aplique la ley. La CNE ha sido muy estricta en los últimos años con la revocación de permisos en caso de incumplimiento de causas tan delicadas como esta. Ellos tendrían toda la información. ASEA, en lugar de sacar comunicados así, debería hacer un poco más su trabajo para reducir este tipo de riesgos de accidentes en las carreteras. ASEA, como guardián de la seguridad industrial, debería tener más comunicación con los reguladores viales dentro, ¿no? de las ciudades, así como SCT o esta secretaría que tiene como obligación y seguridad nacional para garantizar que las carreteras puedan ser utilizadas sin riesgo extra por conducir
productos peligrosos. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer para el tema de la circulación, ¿no? Por ruedas de estos productos. Te voy a contar algo. Cada vez se usan menos los ductos para transportar este producto por el tema de robo, por el tema de que se pinchan los ductos. Entonces te digo, al final hay un tema de seguridad nacional que está haciendo que aumente el riesgo de circulación de productos combustibles, como el gas LP, gasolinas y diésel, que circulen por ruedas más que por ductos, que sería el transporte más eficiente. Y esto, repito, es corresponsabilidad de las autoridades garantizar que haya seguridad en las actividades que uno realiza y que los permisionarios, por supuesto, cumplan. Eso es, ¿no? Digo, nadie les exime de su responsabilidad. En este caso, como te digo, el tema es que todo fue muy rápido, ya cerraron el caso, pues me parece que hay que hacer una evaluación, CNE tendrá que hacer su evaluación en cumplimiento de obligaciones de este permisionario y tendrá que haber responsabilidades, por supuesto, y mejoras hacia el futuro para prevenir, para evitar este tipo de tragedias. Sin duda, y más allá de lavarse las manos entre las diferentes autoridades, echarse la bolita o echársela a la autoridad, pues sería un recuento de lo que se tendría que hacer a futuro para prevenir este tipo de situaciones. Susana Cazorla, directora y fundadora de Sysenergy, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Marta. Un gusto estar contigo. Insisto, repito, lamento muchísimo esta tragedia y mi más sentido pésame para los deudos de las familias que han perdido gente, familias. Te agradezco, Susana. Gracias. Y llegamos al final de Panorama Energético. Como siempre, gracias por habernos acompañado en esta emisión. Invitarlo a que nos siga muy de cerca en la actualización constante de la información que hacemos a través de nuestras redes sociales. Y si usted quiere volver a escuchar el contenido de nuestra entrevista del día de hoy, le invito a visitar nuestro canal de YouTube, en donde se contienen todas nuestras entrevistas. Hasta la próxima. Petrogas presentó Panorama Energético con Marta Reyes.